Ok, aleluya. Amada familia, abra su Biblia. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 18. Juan capítulo 18. La vez pasada creo que también estuvimos leyendo algo de Juan en la prédica anterior, pero hoy vamos a tocar un tema de mucha bendición para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios nos cuida? Dios está al pendiente de ti y de mí. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios abundante. Dios es un Dios extremadamente celoso de su palabra. Es celoso de su nombre. Es celoso de sus hijos. Y en ese celo que Dios tiene para con sus hijos, Él te cuida. Él está al pendiente continuamente de ti. Está al pendiente de que no te falte nada, de que tengas salud, de que tengas lo necesario en casa, de que tu alacena esté con lo suficiente para que comas. Pero a veces ese descuido de parte nuestro no es descuido de Dios, es de parte nuestro, que a veces esas situaciones que nosotros acarreamos, esas desobediencias que acarreamos por la desobediencia de la palabra de Dios, al no someternos a su voluntad en ciertas áreas, acarreamos maldición para nuestra vida, acarreamos que ser frenados en distintas áreas de nuestra vida y nosotros decimos, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? No, déjame decirte que Dios es un Dios bueno. ¿Lo crees? ¿Habrá alguien que diga amén? Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios generoso. Dios te cuida. Dios te ama. Dice, por cuanto Dios amó tanto al mundo, ahora más, cuánto más te ha de amar. Si amó tanto al mundo que dio a su hijo para que el que en él crea se vuelva a sus caminos y tenga acceso directo a él y tenga el derecho de ser llamado hijo de Dios. Por cuanto más Dios, ahora que tú eres su hijo, cuánto más Dios te ama. Dios te ama y Él te cuida. Dios te cuida. Dígale al que está a su lado, Dios te cuida. Dígale al que está a su otro lado, Dios te cuida. Sí, a ti, aunque te portes mal, aunque tú andes haciendo lo que es tu voluntad y no la voluntad de Dios, Dios está al pendiente de ti. Dios permite muchas veces que tú, en tu libre albedrío, tomes decisiones, aunque no te convengan, pero Dios suelta el hilo, como aquel pescador que está en el río, tira el anzuelo y siente que el pez picó y le suelta tantito hilo para que éste se canse, y ya una vez que se cansa, véngase al plato. A veces Dios permite que tú te alejes un poquito. Dios permite que tú decidas irte un poco al mundo. Dios decide para que seas tratado por medio de las situaciones que te pueden pasar. Tú puedes decir, bueno, yo estoy a gusto en el mundo, yo estoy esto, y te empiezan a pasar circunstancias adversas, y entonces ahí es cuando ya te ves rodeado de situaciones difíciles, y es cuando te acuerdas de Dios y dices, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y entonces ahí vas a ver tú la mano poderosa del Dios que te cuida. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Dios te cuida, mi amado. Dios te ama. Fíjate bien lo que dice Juan 18 y vamos a la palabra. Juan 18, verso del 1 al 11. Vamos a leer. El título de esta prédica es Dios nos cuida, y el título de la lectura que vamos a hacer ahí en su Biblia Reina Valera, si usted la tiene, dice Arresto de Jesús. Ese es el título. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor en Juan 18, versos del 1 al 11? Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón.
donde había un huerto, y en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Palabra del Todopoderoso. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por esta porción, Señor. Señor Dios Todopoderoso, guarda esta palabra en nuestro corazón, grábala en nuestra mente, Señor, y que sea puesta por obra en el tiempo que tú tengas destinado para ello. Señor, danos la revelación, danos el denuedo de dicha palabra, bendito. Bendito Padre Celestial, te invitamos, Señor, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Seas tú hablando a través de mí, seas tú hablándole a tu iglesia palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Seas tú el que habla y no yo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios nuevamente. La palabra del Señor nos menciona aquí cómo a través del Evangelio de Juan nos menciona en el capítulo 18 del 1 al 11 cómo fue ese arresto esa noche en el huerto de Getsemaní. Estando el Señor reunido con sus discípulos, Él se había apartado a orar, les había pedido a sus discípulos, les había dicho: no duerman, oren conmigo, no se vayan a dormir. Varias veces Él, estando en oración, se retiró y volvió con ellos y los encontraba dormidos. A través de ese tiempo, varias veces que los encontró, pues los despertaba y les insistía que siguieran orando junto a él, aún retirado. Se volvía a retirar y ellos, ¿qué volvía a pasar? Se volvían a quedar dormidos. No fue hasta entrada ya la noche cuando él dijo: basta. Y empezaron a acontecer los siguientes hechos, que vino aquel que le había vendido, aquel que le había entregado, junto a un grupo de personas armadas con espadas y algunos con palos, dice, y vinieron para arrestarle. Aquel que se llamaba Judas, uno de sus discípulos, le fue y le vendió delante de los sacerdotes, y fue y lo entregó. Con un beso se acercó y lo marcó para que supieran quién era el maestro. Ahora, yo le pregunto, ¿será que los que lo buscaban no sabían quién era Jesús? Definitivamente sabían quién era Jesucristo. Ya había estado él en distintas ocasiones en el templo. De hecho, en algunos otros
evangelios se menciona el arresto de Jesucristo y Jesucristo les menciona, ¿por qué vienen con palos? ¿Por qué vienen como si yo fuera un ladrón con espadas y palos a quererme arrestar? Cuando yo he estado entre ustedes, les dice, yo he estado entre ustedes en el templo dando las buenas nuevas y hablando la palabra de Dios. ¿Por qué vienen conmigo como si fuera yo un ladrón a quererme arrestar de esta manera? En algunos de los otros evangelios se menciona el arresto de Jesús como estas personas llegan con Jesús a quererlo arrestar, y se menciona como el discípulo Pedro, uno de sus apóstoles, de los más arriesgados, de los más envalentonados, de los más pulgarcitos de los 12, tenía ciertas características. Este Pedro era muy arrebatado, era muy arrebatado en palabra. Él siempre quería agradar a nuestro Rey Jesucristo. Siempre trató de agradarle de alguna manera. Jesucristo, conociendo el corazón de Pedro, varias veces también lo apaciguó. Y no fue la excepción esa noche del arresto de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega uno de los soldados del Sanedrín, llega y al momento que quiere arrestar al maestro, sale al paso Pedro, desenvaina su espada y le da un golpe certero a la cabeza. Obviamente, siendo él un soldado, probablemente haya traído él alguna protección en su cabeza, un casco, lo cual provocó que tal vez el casco desviara el golpe de la espada que le había acertado Pedro, ya que se lo tiró a matar. Alguien que recibe un golpe en la cabeza de un oponente, y más con una espada, es un golpe directo a matar. Pero este le dio y le alcanzó a cercenar la oreja, menciona la escritura. Y yo le mencionaba en tono de broma que a Pedro lo conocemos como el mocha orejas. Y efectivamente le cercenó la oreja al soldado. Al darse cuenta, nuestro Señor Jesucristo recoge, o si le quedó colgando, agarra la oreja del soldado y se la vuelve a poner en su sitio, y es sanado, menciona la escritura. Sin embargo, a Pedro lo apacienta y le dice: guarda tu espada, porque ¿acaso no ha de acontecer lo que está escrito? Es necesario que esto suceda. Y es apacentado Pedro, que era el más entrón. Pero fíjese bien, detrás de Pedro había más discípulos. Dígale al que está a su lado: había más discípulos. Ahora yo quiero que usted se ponga y se ubique en esa noche, en ese huerto de olivos, junto al maestro. Ahí usted está en medio, ve al soldado que está golpeado, acaba de ejercer un milagro, Jesucristo ahí sanándole la oreja herida, el golpe que había recibido totalmente, tal vez hasta quedó atontado, quedó noqueado por el golpe de la espada. Imagínese esa espada golpeando la cabeza del soldado, noqueándolo y alcanzándole a cercenar el oído. Ahora, ¿cómo cree que quedó ese soldado? Imagínese esa escena, Pedro dejando caer la espada sobre él, y usted en medio ahí viendo la escena, cómo el Señor Jesucristo va, levanta al soldado y provoca ese milagro en él, sanándole. Y usted ve a Pedro ahí cuando el Señor Jesucristo le dice: así no es de esa forma, vuelve tu espada a su lugar. Imagínese a los demás discípulos que se encontraban con él. Sin duda Judas, yo creo que fue el primero que en ese momento, al ver que iban a arrestar a su maestro, yo creo que en ese momento
después del beso, en vergüenza se retiró de ese lugar. En vergüenza huyó de ese lugar. Pero fue el primero que huyó, porque vamos a seguir escudriñando. Y fíjese bien, los otros discípulos, que son 11, uno de ellos Pedro, quedan 10 más. ¿Qué estarían pensando? Tal vez algunos estaban adormecidos porque Jesús les había estado diciendo: velen conmigo, oren conmigo, no se duerman, oren cuando menos un momento. Y estos se quedaban dormidos. Y cuando llegan los soldados a buscar al maestro, aquellos discípulos todavía estaban dormidos, aún estaban adormilados. Cuando empezó a suceder esta escena, los demás discípulos, yo creo, se levantaron y bostezando, limpiándose las chilanquiñas de los ojos, tal vez empezaron a ver lo que estaba sucediendo y no lo alcanzaban a comprender. ¿Qué cree que estaban por hacer los discípulos? ¿Saldrían a defender al maestro? ¿Sacarían también ahí los fileros con los que cargaban para proteger a su maestro? ¿O qué cree que al ver las espadas de los soldados, al ver los garrotes con los que los iban a apaciguar aquel que se opusiera, qué cree que estaban haciendo? ¿Qué haría usted, mi amado, en esa escena? ¿Se quedaría a defender? Y al ver que el maestro dice: no es así, retrocede, Pedro, envaina tu espada. Entonces aquellos resto de discípulos que quisieron defenderle simplemente quedaron en espera de lo que había de suceder. Denle un fuerte aplauso a Dios. El tema que yo hoy te comparto es: Dios nos cuida. Dios es bueno y Dios está al pendiente de sus hijos. Contimás Jesucristo, que tenía a su cargo 12 discípulos, a los cuales Él los había capacitado para la obra de llevar el evangelio a las naciones. Sobre esos discípulos estaba un propósito ya presentado delante de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo había ministrado, había ungido, había dado un propósito específico a cada uno de sus discípulos para llevar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios a toda la tierra, principalmente a los judíos, a los que estaban llamados primeramente. Jesucristo había dado ya un propósito, había hablado del propósito. Les había dado esa encomienda a cada uno de ellos: id y haced discípulos, id y llevad el evangelio. Haced discípulos era la encomienda que Dios había dado. Y ese propósito, el día que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, ese propósito aún no se cumplía en cada uno de los discípulos. Cada uno de ellos tenía un propósito, así como el propósito que tenía Judas de entregarle. Jesucristo sabía que ese discípulo había de venderle y había de entregarle. Ese era el propósito de él. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Aunque dicen muchos, el hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si cuando Judas, después de haberle vendido, después de haberle entregado, en lugar de haber huido esa noche, después de entregarle y de haber ido
y colgarse de un árbol, ahorcándose. ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido de eso que hizo? Tal vez él hubiera podido llevar también el evangelio que se le había entregado a él. Sin embargo, él optó por una puerta falsa, por una puerta que no, creo yo, no estaba dentro del propósito de Dios que Judas se suicidara. Porque dice la palabra de Dios que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y él tenía un propósito, venderle. Jesucristo sabía ese propósito en él. Pero yo creo que nunca fue la intención de Dios de que él optara por irse y atentar contra su vida. Fíjese bien por qué le digo esto, porque a Pedro también le mostró el propósito que él tendría y el papel que jugaría dentro de sus discípulos. Esa misma encomienda que le dio a Pedro y a todos los demás fue de llevar el evangelio a las naciones. Y cuando Pedro le falló al maestro negándole, no una ni dos, sino 3 veces, como estaba escrito o como lo había dicho o profetizado Jesucristo, ¿qué hubiera pasado también si Pedro se agüita por eso, se siente terriblemente? Primero, porque no lo alcanzó a rescatar. Segundo, lo niega. Yo creo que también hubiera sido, si usted se pone y analiza las circunstancias, no hubiera sido extraño que también Pedro hubiera hecho lo mismo. O se hubiera amarrado una soga al cuello con una piedra y se hubiera echado a un río para ahogarse. Sin embargo, Pedro simplemente lloró y se arrepintió por lo que había hecho, cosa que no hizo Judas. Judas decidió, porque estaba dentro de su libre albedrío, el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos de saber cómo solucionamos los problemas que nos acontecen. Judas, al ver lo que había hecho, al ver lo que había provocado, pero que había de cumplirse lo que estaba escrito, lo que había sido dicho por el maestro, al ver eso, optó por atentar contra su vida. Pero pudo haber arrepentido, se pudo haber arrepentido y simplemente Dios lo habría recibido como ha recibido a muchos más. Simplemente el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un asesino, el que llevaba las cartas para aprender y ejecutar a muchos de los cristianos, imagínense la gracia y la misericordia que Dios nuestro Señor derramó sobre la vida de Pablo. ¿Acaso esa misma misericordia no hubiera funcionado con Judas? ¿Acaso esa misma misericordia no funcionó con Pedro? Y yo me atrevo a decir, ¿acaso esa misma misericordia no ha funcionado para tu vida y para mi vida? Es la misma misericordia, pero el cómo nosotros tomamos las decisiones, eso es responsabilidad de cada quien. Tú sabes en qué le has fallado a Dios. Judas supo dónde le falló. Pedro supo dónde le falló. Pablo supo dónde le falló. Yo te pregunto, ¿tú sabes en qué le has fallado? Yo creo que todos sabemos en qué le hemos fallado. Y la decisión de cómo tomamos, qué hacemos cuando fallamos, esa decisión es una decisión personal. Dígale al que está a su lado, esta decisión cuando fallamos es una decisión personal. Diga, es una decisión personal. Dele un fuerte aplauso a Dios. Dios nos cuida. Vamos ahí mismo a Marcos al
capítulo 10, unas hojas atrás, y vamos a leer cómo Jesucristo encomendó a cada uno de sus discípulos. Juan, capítulo 10, verso 25 al 30. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Juan, capítulo 10, versos 25 al 30. Y menciona la palabra: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Yo y el Padre somos uno. Amén. Fíjese bien cómo aquí Jesucristo empieza a mencionar. Dice, estaba celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto era en invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús les empieza respondiendo esto: les he dicho y no me lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre las hago. Ellas dan el testimonio de quién soy, les menciona, pero la revelación estaba velada para los judíos. No creían. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién se refería? A las gentes que escuchaban, principalmente a sus discípulos. Eran sus ovejas. Ellos escuchaban su voz y le seguían. Sus discípulos no se apartaban de él ni de día ni de noche. Dice: yo les doy vida eterna. A quien recibe a Jesucristo recibe vida eterna. Dice: y no perecerán, en el 28, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate, Dios nos cuida. Jesucristo nos cuida, y así cuidaba a sus discípulos, así cuidaba él a quien le había recibido. Dios nos cuida. Jesucristo nos cuida. Dile al que está a tu lado: Jesucristo te cuida. Jesucristo te cuida. Y dice: ¿quién? Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Será que alguien pueda arrebatar algo de la mano de Dios? ¿Será que tú y yo juntos podamos arrebatar algo de la mano de Dios? Nadie puede arrebatar nada de la mano de Dios. ¿Quién se atreverá? Nadie. Ni principados ni potestades. Cuando tú y yo estamos en la mano de Dios, que se cuide quien se levante contra ti, porque entonces no está peleando contra ti, está peleando con el Dios todopoderoso, con el Dios de Israel, con el Dios grande y fuerte, el gigante entre gigantes, el Dios de dioses, el único, el Dios todopoderoso. Dale un fuerte aplauso a Dios por esto. ¿Quién podrá levantarse contra de ti? ¿Quién podrá contra ti? Nadie puede contra ti. Así se levanten ejércitos completos, tú estás seguro en la mano de Dios. Dios te cuida. Dile al que está a tu lado: Dios te cuida. Nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. Jesús
oró por sus discípulos diciendo lo siguiente. Vamos a Juan 17, ahí mismo. Ahora Juan 17. Jesús ora, y esto, fíjate bien lo que Jesucristo oraba al Padre por sus discípulos. Dice, capítulo 17 a partir del verso 1. Vamos a desgajar vamos a leer todo este capítulo. Es muy rápido, pero es la oración que Jesucristo hizo por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él estaba orando porque sabía que la hora se acercaba en el que él tenía que ser entregado. Estamos en el capítulo 17 y el siguiente capítulo habla del arresto que leímos hace un momento. El capítulo 17, verso 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él está diciendo que te conozcan a ti y a Jesucristo. Se está él mismo mencionando: a quien tú has enviado. Él está orando, Jesucristo está orando: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjese bien, él está orando y dice: yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y todavía no se cumplía. Y yo le hablaba en la prédica anterior que Jesucristo menciona varias veces que él había ya consumado la obra cuando todavía no se llevaba a cabo. Pero él ya había cumplido con todo lo que estaba escrito. Él simplemente estaba cerrando el protocolo. Él todavía no era capturado, pero él estaba diciendo: consumado está. Yo he concluido la obra a la que he sido mandado. Fíjese bien, esa es una revelación que muchas veces nosotros decimos: ¿cómo pudo Dios, cómo pudo Jesucristo haber dicho que él ya había concluido la obra a la que había sido mandado cuando aún no se consumaba? Pero cuando las discernimos en el Espíritu, y si Dios es Espíritu y Dios es eterno, las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu en la eternidad del Espíritu. Así que Jesucristo todo lo habla en el Espíritu, porque Dios está en él. Y esa eternidad que está en él es la que le da el denuedo, la potestad de hablar las cosas que no han sido hechas como que ya se cumpliesen. Dele un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Dele un fuerte amén al que vive y reina. Aleluya. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y podemos leer en otros textos donde dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, al que está sentado a la diestra del Padre. Aquel que ha estado desde antes de la fundación del mundo. Y podemos entender otra vez, nuevamente, que las cosas eternas del reino, las cosas eternas de Dios, menciona Jesucristo: así como yo he estado a tu lado desde antes de la fundación del mundo, así volveré a estar después de que yo cumpla lo que está escrito de mí. Él simplemente bajó, hizo lo que tenía que hacer y volvió a subir para seguir sentado a la diestra del que todo lo puede, a la diestra del Padre, a la diestra del Padre y Dios Todopoderoso. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Se refiere a los que le recibieron, principalmente a sus discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado
proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿A quién se refiere? A los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjese bien, él fue enviado al mundo, pero el mundo no le conoció. Pero a quienes creyeron, a quienes le recibieron, somos los que estamos reunidos aquí para gloria y honra de Dios y vida eterna. Salvación por él hemos recibido. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, dice Dios. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Fíjate bien. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo era uno con el Señor, era uno en el Espíritu, era toda la deidad de Dios hecha hombre, toda la potencia del hombre, toda la carnalidad. Él conoció todo por lo que un ser humano puede pasar. Él fue tentado, él fue vituperiado, él fue llevado y murió como tú y yo podemos morir en esta carne. Pero aquel que tenía la potestad de dar la vida fue el mismo que le resucitó al tercer día. Dale un fuerte aplauso a Dios. Guárdalos en tu nombre. Dios nos cuida. Él está pidiendo que Dios mismo tome ahora el control sobre sus discípulos y los cuide, los guarde a cada uno de ellos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando Él estaba junto a los discípulos, Él los cuidaba. Dice, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Solamente el hijo de perdición. ¿Quién es este? Él se refería a Judas, al que había de venderle, al que había de entregarle. Solamente a él, dice, fue al que perdí, pero porque de él estaba escrito que así había de suceder. Pero ahora voy a ti, 13, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tus palabras y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A partir de que ellos recibieron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ellos dejaron de ser del mundo al recibir la palabra, el verbo hecho carne. Ellos dejaron de ser del mundo, así como tú y yo hoy en día hemos dejado de ser de este mundo. Ahora no le pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos a Dios. A partir de que nosotros recibimos al verbo, a partir de que recibimos a Jesucristo, a partir de que recibimos su Espíritu, hoy en día, hoy le pertenecemos a Dios y no al mundo. Dale un fuerte aplauso a Dios si tú crees esta verdad. Yo les he dado tus palabras y el mundo los ha aborrecido porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate bien, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios no te va a llevar inmediatamente a la presencia de Él. Será en el tiempo que Él haya designado para ello. Tú y yo seguiremos en este mundo, así como los discípulos siguieron en el mundo, a pesar de que ya Jesucristo les estaba anunciando, estaba orando por ellos y les dice, Señor, aun cuando yo no esté, está tú en ellos. No los apartes del mundo, sino más bien guárdalos del mal. Así pues, tú y yo no podemos estar desapartados del mundo. Tenemos que trabajar, vivimos en esta tierra, vivimos en el mundo de los vivientes, pero somos como
como de paso, somos como mensajeros, somos como, ¿cómo se le llama a los que van a otro? Perdón. Como peregrinos, somos como aquellos que están de paso únicamente. No pertenecemos ya más a este mundo, pero ahora Dios nos guarda. Dile al que está a tu lado, Dios te cuida. Dios te cuida. La encomienda de nuestro Señor Jesucristo fue que aquel que le recibiese, Dios le iba a guardar. Líbranos del mal líbralos del mal, es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando enseñaba a orar a sus discípulos, les decía: Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de todo mal, apártanos de toda tentación. Mencionaba en esa oración cuando les enseñaba a orar. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces ahora somos enviados al mundo, somos portadores, somos mensajeros. Menciona mi hermano Héctor, como peregrinos, somos como aquellos que van de paso a un lugar a llevar un mensaje. Ya no pertenecemos a este mundo. Ahora tenemos que testificar de la gracia de nuestro Padre, esa gracia derramada en cada uno de nosotros. ¿Cuánta gracia hay en ti? ¿Cuánta gracia has dado para glorificar al que te ha dado la vida eterna? Esa gracia que te ha dado Dios, esa misma gracia es la que tú debes de manifestar al mundo para que más crean y vengan a los caminos de Dios nuestro Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Y yo te pregunto, ¿habrá aquí alguno que se mencione en estas líneas? ¿Habrá alguien que pueda alzar su mano? ¿Habrá alguien que pueda decir amén? ¿Habrá alguien que pueda dar un fuerte aplauso a Dios? Dice, mas no ruego, dáselo fuerte, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esas palabras que ellos recibieron son las mismas palabras que nosotros hemos recibido a través de las Escrituras. A través de la palabra santa, hoy podemos nosotros recibir ese evangelio que ellos recibieron de boca de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ser conjuntamente coherederos junto con ellos, junto con nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Para que todos sean uno. En el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios nos cuida, Dios nos ama. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y cierra esta oración con el siguiente. Fíjate bien. Padre, aquellos que me has dado en el 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo
en ellos. Y ahí se refería a lo que había de acontecer en la cruz del Calvario al ir y permitir, dice, a él lo capturaron, a él lo arrestaron. Mis amados hermanos, Jesucristo se entregó, detuvo a Pedro, bajó la espada de Pedro, y los otros que tal vez estaban despertándose cuando lo estaban arrestando, cuando vinieron por él a arrestarle, fueron detenidos también conjuntamente con Pedro. Él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito. Pásale, Lalito. Todo lo que estaba escrito. Ya está aquí Freddy Boy. Gracias, Freddy. Todo lo que estaba escrito se cumpliría. Todo lo que estaba escrito se cumpliría. Todo lo que estaba escrito se ha cumplido. Todo lo que estaba escrito se ha cumplido. Y hoy podemos tú y yo estar conjuntamente al lado de nuestro Padre Celestial. Fíjate bien, vamos a este último verso, Marcos 14, ahí mismo en los evangelios, vete hasta Marcos, capítulo 14, verso 51 y 52. Y el título de esto son dos versos del que se habla. Dice, el joven que huyó. Es un título de dos versículos que están ahí en el libro en el evangelio de Marcos. Y menciona lo siguiente, leámoslo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hubo una persona más dentro de esa escena. Yo te mencionaba ahí. Ponte ahí en medio. Tú estás ahí. Estos dos versículos no se mencionan en ninguno otro de los evangelios. Únicamente en el de Marcos vas a encontrar un joven que huyó. Estaba ahí, en medio de la escena del arresto de Jesús, en medio de los soldados, en medio de los discípulos y de Jesucristo. Jesucristo aplacando a sus discípulos, deteniendo la espada del mochaorejas, sanando al que habían herido, pero había ahí uno más. Y yo quiero suponer que ese joven que estaba ahí, tal vez éramos tú y era yo. Ponte en esa escena. En ninguna otra evangelio se menciona al joven que huyó. Un joven que llegó, no se sabe de dónde, pero se menciona en los evangelios. Ese joven llegó con una sábana tapado. Tal vez estaba dormido y oyó el alboroto. Tal vez estaba queriendo dormir y escuchó la algarabía ahí. No, déjelo, y palos y esto y aquello. Y escuchó, no, en la oreja no. Y le dan en la oreja. Y ay, me dio en la oreja, ayúdenme a los otros soldados. Y él llegó con su sábana. No se alcanzó a vestir, como tal vez te ha pasado que llega la policía por un vecino, o te han contado de algún vecino, algún amigo que llegaron en la madrugada los judiciales y el alboroto despertó y ni siquiera se pusieron un short, simplemente fueron y se asomaron por la ventana. Algunos más osados salieron ahí en guaraches a ver qué es lo que está aconteciendo y ven cómo arrestan a uno y se lo llevan, se lo están llevando, y por estar de metiche también se lo estaban llevando. Eso pasó con ese muchacho. Ese joven llegó con una sábana. Yo creo que estaba dormido, como Dios lo trajo al mundo, porque se duerme más cómodo así, dicen. Entonces él lo único que hizo fue,
Cuando escuchó el alboroto, agarró la sábana, se la envolvió y salió a ver, y se acercó y ve la algarabía de los soldados, ve la algarabía de los discípulos, y él en medio viendo al maestro cómo sana en ese milagro al soldado que le mocharon la oreja. Y cuando el maestro hace retroceder a los discípulos, dice que los discípulos huyeron y se quedó solo. Entonces lo arrestaron, le empezaron a dar de palos al maestro, empezaron a golpearlo, empezaron a amarrarlo, empezaron a sujetarlo. Y aquel muchacho que había llegado a ver terminó también siendo arrestado. Tú estás con él, tú estás con él. Y este muchacho desesperado que llegó a ver el alboroto estaba a punto de ser arrestado conjuntamente con Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos estado en una posición de peligro por meternos en donde no nos llaman, por ir a donde no nos llaman? Así este muchacho. Pero Dios estaba bajo control en toda la situación. A los 12 salieron huyendo, menciona la escritura, y dejaron solo al maestro. Pero era Dios guardándolos, porque estoy seguro que si un soldado hubiera salido tras de uno de los discípulos, lo hubiera alcanzado y lo hubiera sometido. Porque eso pasa. ¿Qué pasa si alguien sale corriendo de la policía? ¿A poco te dejan ir? Algo pasó que hizo que los discípulos quedaran en paz, porque aún el propósito de su vida aún no se cumplía, y el propósito del maestro había de cumplirse en ese momento. Y aún el muchacho que llegó de metiche, al verse que todos habían huido y que llevaban golpeando al maestro, y a él le decían: tú también eres con él, y él: no, déjenme. Empezó a moverse, empezó a batallar ahí con los que le querían arrestar, y dice que le empezaron a querer sujetar, y se pudo zafar dejando la sábana y salió huyendo desnudo. Y si la palabra de Dios dice desnudo, es que no traía nada, mi amado hermano. Ponte de pie. El muchacho huyó, aún desnudo huyó. Y yo creo que tú y yo, ha habido ocasiones en que Dios nos ha rescatado y hemos salido avantes de situaciones de riesgo, y a veces hemos salido limpios, sin un rasguño. Tal vez has tenido accidentes que dices: Dios me guardó. El carro quedó hecho trizas y a mí no me pasó nada, un moretón, un golpecillo, pero no me quebré ni un hueso. El carro se perdió, pero yo aquí estoy, puedo vivir, puedo caminar. Saliste limpio, saliste desnudito, saliste sin nada, saliste avante. Ese muchacho lo único que traía era la sábana cubriéndose, y cuando lo trataron de apresar, lo sujetaron de la sábana y se quedaron con la sábana, se quedaron con lo que traía del mundo. Pero él era guardado también. Él estaba siendo guardado en conjunto con todos los demás. Muchas veces tú y yo, eso mismo nos ha pasado en el mundo. Hemos sido guardados por parte de Dios en situaciones difíciles y adversas. Y hoy Dios te dice: estás en el hueco de mi mano. Yo te guardo a ti. Yo te guardo a tu familia. Yo te guardo en tu trabajo. Yo te guardo en tu casa. Yo te guardo en tu salir y en tu entrar. Yo te guardo
todos los días de tu vida, porque hay un propósito en tu vida que hay que cumplir antes de ir al Padre. Así como los discípulos fueron guardados, tú y yo hemos sido guardados hasta el día de hoy por un propósito. Ha habido pandemias y la última, yo creo que todos tuvimos temores en cierto tiempo, pero henos aquí, Ebenezer, hasta aquí Dios te ha guardado. Pregúntate, ¿qué propósito tengo aún por cumplir para mi Dios Todopoderoso? He salido desnudo de esa pandemia, he salido avante de esa circunstancia adversa. Durante ¿qué situaciones has vivido? Hoy estamos aquí reunidos hablando una palabra donde Dios te quiere hacer reflexionar de que el propósito que Dios tiene en tu vida, así como el propósito que Jesucristo puso en sus discípulos, así hasta que no se cumplió, fueron llamados a la presencia de Dios. Así tu propósito, hasta que no se ha cumplido en esta tierra, será que nosotros vayamos a la presencia del Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso a Dios. A ti que vives y reinas por los siglos, sea toda la gloria.